Si tienes un iPhone 15 Plus, Pro, Pro Max o un iPad o cualquier dispositivo con entrada USB tipo C, este vídeo te interesa porque te voy a enseñar cuáles son mis accesorios preferidos, pero sobre todo más útiles. Empezamos. El primer accesorio del que os quiero hablar es una batería portátil. Tanto si quieres usar un iPad como el iPhone o incluso el MacBook, puedes cargarlo con una batería como esta. En este caso es la MagClap Stand Go Power Bank de 1000 mAh de Benks. Esta batería me ha permitido seguir trabajando con el MacBook una vez que se fue la luz en el edificio, así que imagina lo que llega a soportar. Si en tu caso tienes un iPhone y no es el 15, esta batería también es MagSafe, lo cual puedes conectarla sin problema de forma magnética y cargar el 50% de tu dispositivo en media hora. Pero volviendo al vídeo, puedes cargar 3 dispositivos a la vez, ya que viene con 2 puertos más el MagSafe que te explicaba antes. Así que no está de más llevarla contigo y poder cargar tus dispositivos siempre que lo necesites. Puede que no sea el modelo que menos pese o sea más discreto, pero te juro que funciona súper bien. Si tienes que comprarte un cable extra, ya que cuando compras por ejemplo un iPhone o un iPad o incluso el MacBook ya viene el cable. Pero en el caso de que tengas que comprarte uno que no sea el original, en este caso yo utilizo los de la marca Ugreen. Y quedaros con esta marca porque ya os digo que la vais a escuchar durante todo este vídeo. Los cables de Ugreen son de nylon trenzados, lo cual hace que sean más duraderos y deciros que son normalmente de carga rápida. Al menos los que tengo yo son de carga rápida. Este modelo, que es el que te voy a dejar en la descripción, admite el protocolo PD con potencia máxima de hasta 60 vatios, por lo que solo necesitas 30 minutos para cargar el iPhone al 60%. Por cierto, ahora que estamos en pleno Black Friday, como aquel que dice, seguro que quieres ahorrar o aprovechar esas ofertitas para los regalos de Navidad o para tus propias compras. Así que te traigo un truquito de la mano de Letyshops, que además ha decidido patrocinar este vídeo. Letyshops es un servicio de cashback y por lo tanto te devuelve parte del dinero de tus compras en tiendas online. Lo único que tienes que hacer es seleccionar una tienda, puedes ir a su web y cotillear entre las más de 3000 que tienen disponibles, o si te instalas la extensión en Google Chrome, que es como lo tengo yo, te aparecerá un pop-up cada vez que entres en una tienda y tengan el cashback activado y así no te perderás ni una. Y además, algo interesantísimo es que ahora están regalando un viaje valorado en 5000 euros, además de un montón de premios como un iPhone. Así que yo me lo pensaría. Ahora realiza la compra como de costumbre, por ejemplo, en Miravía podemos encontrar también los cables de Ugreen que comentábamos, y si te fijas bien tienen super cashback. Y está hasta con un 45%, así que hay que aprovecharlo. Y ahora, cuando se tramite tu compra y la validen, recibirás una parte del dinero que te hayas gastado. Así de fácil. Así que si te interesa, te dejo el enlace en la descripción para que puedas registrarte y ahorrar en las compras futuras, o no tan futuras, de Navidad. Seguimos con el vídeo. Otro accesorio bastante interesante es tener un micrófono de solapa. Los tienes más sencillos o un poquito más profesionales. Ya sabes que yo tengo este de la marca Holyland y es el Lark Max. Y es verdad que tiene un precio bastante elevado, pero mira, antes hablábamos de los descuentos, pues ahora del 17 al 27 de noviembre lo tenéis casi con 100 euros de descuento, por si te interesa. Este micrófono, aparte de ser micrófono, es una grabadora. Tiene 8 GB de memoria integrada, lo que proporciona hasta 14 horas de grabación. Y eso implica que puedes usarlo sin conectarlo a tu dispositivo. O si lo prefieres, pues sí, puedes conectarlo también. Para mi gusto es perfecto para entrevistas, ya que vienen 2 micrófonos, o incluso para podcasting, que es para lo que yo lo uso. Así que si buscabas una opción profesional para grabar tus vídeos o podcast, creo que este es perfecto. Si tienes Apple Watch, este accesorio te va a flipar. Es un cargador con 2 salidas, una tipo C y una tipo A. También puedes encontrar este formato más habitual, pero solo es de salida tipo A, así que compré este en Amazon por unos 15 euros y sinceramente está genial. Yo creo que es un accesorio ideal para llevarlo siempre en la mochila o en el bolso, y si te pilla en un viaje y te quedas con poca batería en el Apple Watch, pues te permite cargarlo estés donde estés. Ya sea desde tu iPhone, iPad o incluso MacBook con entrada tipo C o PC si tiene entrada tipo A, por ejemplo. La única pega es que si tienes fundas de Rhino Shield, que sepas que chocan y deberás quitarle la funda para usarlo. Eso a mí no me gusta. Pero por todo lo demás es algo que se ha convertido en un básico para mí, así que te lo recomiendo y mucho.
Algo también súper útil es tener pendrives o SSDs o discos duros, pero con salida USB tipo C. Así también vas a poder conectarlo prácticamente en todos tus dispositivos, como el iPhone, y poder acceder a tu información, de nuevo, estés donde estés. Yo te recomiendo este SSD de SanDisk, que es el que siempre te recomiendo, ya que no pesa nada y es tan finito que cabe en cualquier bolsillo. Pero tranquilo, tranquila, sé que no es la opción más económica, así que también puedes buscar opciones pues como estas, que obviamente ni son tan caras ni son tan buenas, pero te van a servir igual para almacenar datos y poder visualizarlos tanto en tu iPhone, en tu iPad o en el dispositivo que quieras. Otra opción intermedia es construirte tú mismo el SSD. Ugreen tiene esta opción, que es una carcasa hecha de aluminio con funda de silicona, donde te permite introducir el SSD que tú tengas y poder cambiar la capacidad siempre que quieras. Estos SSDs los puedes encontrar en Amazon y suele ser una opción más económica que los convencionales como los de Samsung o SanDisk que te he enseñado antes. Y también algo chulo es que ahora puedes conectar esos hubs que te permiten conectar, nunca mejor dicho, múltiples dispositivos USB. Hace un par de vídeos atrás te enseñaba mis preferidos, que claramente son de Ugreen, marca que me encanta por si no había quedado claro. Este hub tiene 6 entradas, entre ellas la posibilidad de cargar el dispositivo, lo cual se agradece. 2 tipo A, 1 tipo C y 2 HDMI. Puede que tú no necesites tantos puertos, por eso existen muchísimas posibilidades de hubs, con más o con menos entradas, así que te recomiendo que aquí elijas el que más te interese a ti. Y mi otra opción y preferida es este lector de tarjetas SD y micro SDs, que literalmente te pasa los archivos en cuestión de segundos, así que si eres como yo y te desesperas de lo lentos que son estos procesos, con este lector no pasa, así que 100% recomendado. También tienes otras opciones muchísimo más económicas con las cuales sí que te vas a desesperar, pero oye, te ahorras unos eurillos. Y por último, para poder cargar todo esto que te he ido enseñando, te voy a recomendar una base de carga. ¿De dónde? Pues sí, obviamente, de Ugreen. Seguro que te suena porque me la llevas viendo durante meses. Es el Nexode 65 vatios, un cargador rápido multipuerto con 2 USB-C y un USB-A. Es pequeñito, cabe en cualquier pouch y tienes la posibilidad de cargar 3 dispositivos a la vez, así que para mí es ideal. Yo siempre me lo llevo a cualquier parte donde sé que voy a tener que cargar el MacBook, por ejemplo, y el iPhone. Así que si te tuviera que recomendar uno, sin duda sería este, que por cierto lo tienes en azul y en negro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que te haya servido, al menos para descubrir nuevos productos con USB tipo C, que como bien he dicho, ahora nuestro iPhone 15, sea cual sea de la gama iPhone 15, ya tienen por defecto la entrada USB tipo C, pero vaya que si no es tu caso, que no tienes iPhone 15, tienes el iPhone 14, 13, 12, 11, no te preocupes porque seguro que alguno de estos accesorios, como bien he dicho al principio, te servirán también para el iPad, el MacBook o cualquier dispositivo Android. Así que espero de verdad, repito, que te haya servido para al menos descubrir nuevos productitos. Recuerda que en la descripción te he dejado todos los productitos, todos los enlaces a todos los productitos que he ido mencionando y también esa web de Letyshops para poder registrarte y aprovechar esas ofertitas para los regalos que tengas que hacer. Millones de gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle like, pero sobre todo puedes suscribirte al canal porque de esta forma llegaremos antes a los 100.000 y podré tener mi plaquita de YouTube, que no me puede hacer más ilusión esto. Y nada chicos, ya sabéis que tenéis contenido exclusivo en Hero Hero, todo en la descripción, te dejo el enlace, todo. Bueno, en la descripción siempre dejo todo, lo que no dejo son estos 2 vídeos que están apareciendo por aquí, por si te has quedado con ganas de más, poder seguir viendo vídeos de mi canal. Un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!